En este día tan especial para la feligresía católica, todos queremos saber del nuevo elegido como Papa, para conversar sobre León XIV, el futuro de su papado y el rol que cumplirá en la Iglesia. Estamos en comunicación con el teólogo Agustín Podestá. Buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Este es el año del Jubileo de la Esperanza que nos legó Francisco. ¿Significa León XIV parte de esa esperanza? Sí, este año se junta justamente este jubileo que se da cada 25 años, este jubileo ordinario, y esto es un signo que se haya dado el cónclave también en este contexto, que nos invita a reflexionar, como recién escuchábamos en las personas que hablaban, por ejemplo, de Perú, esta esperanza que renueva la historia, ¿no? Una esperanza que, como Francisco llamaba, cuando llamó al jubileo, en la carta de llamar al jubileo, dice una esperanza que verdaderamente renueve la historia, ¿no? Una las posiciones, una los desencontrados, perdone las deudas, esté más cerca de los que más sufren. Así que tener un papa que se pone en la línea con la doctrina social de la Iglesia al elegir el nombre de León, me parece que es una clave interpretativa para empezar a ver por dónde quiere caminar. El Papa Francisco instaló la sinodalidad, es decir, las decisiones tomadas por varios, no por uno solo. Supuestamente, a ver si León XIV hace lo mismo. Sí, la sinodalidad es la gran herencia que Francisco le ha dejado a la Iglesia, es la reforma de la Iglesia por las próximas décadas, que es un proceso que inicia, que Francisco inició, ahora hay que ponerlo en práctica. Y de hecho a mí me sorprendió mucho en el discurso que lo diga explícitamente, ¿no? Dijo, quiero una Iglesia sinodal, es decir que lo que nos está diciendo es, estoy tomando el guante de Francisco, ¿no? Estoy tomando el guante de Francisco y voy a llevar adelante los procesos de reforma que sean necesarios para la implementación justamente de la sinodalidad. Me parece que fue un gran hallazgo que lo haya dicho, porque nos renueva justamente en este camino y además él es canonista, lo cual también nos hace pensar que lo que va a hacer es tratar de tender puentes justamente para que esta agenda, que además Francisco ya dejó la agenda establecida por los próximos 5 o 10 años de cómo se tiene que implementar la sinodalidad, que él sea de derecho canónico, nos da una pauta de que lo que quiere justamente es empezar a implementar en normativas, mucho más de lo que hizo Francisco, la reforma sinodal. ¿Qué diferencia hay entre la orden de San Agustín y los jesuitas? Los jesuitas son una orden que tiene varios pilares fundamentales. Uno de ellos es la misión, el ir a las misiones, que esto lo comparten con la vocación social de los agustinos. También los jesuitas tienen muy presente el diálogo con la ciencia, son grandes fundadores de instituciones educativas, ciencias de todas las disciplinas, son grandes dialoguistas justamente de tender puentes y de dialogar con el mundo de las ciencias, y los agustinos tienen justamente por San Agustín esta herencia de la reflexión. Yo imagino que todos los que recordamos haber cursado alguna materia de filosofía en cualquier carrera o en el secundario, seguro que San Agustín lo vimos, no me cabe duda que algún capítulo su profesor de filosofía se los mencionó, porque San Agustín es uno de los pensadores más importantes de Occidente y del cristianismo. Entonces tiene justamente esta capacidad y también un discernimiento de ir justamente hacia aquella intimidad, aquello de la persona, para ir al encuentro y el diálogo con los problemas de la sociedad. Y usted le debe su nombre, si no me equivoco. Sí, a mí me pusieron Agustín por San Agustín. La designación de 108 de los 133 cardenales a cargo de Francisco ha influido, evidentemente. Sí, creo que de alguna forma, si bien no es condición sine qua non, porque después puede haber sorpresas y demás, pero lo cierto es que propiamente en contra de Francisco, que se han pronunciado en contra, es más o menos el 15-20% que ya se expresaba en contra en vida de Francisco, cuando firman aquella carta famosa, Sara y otros cardenales, en contra del pontificado de Francisco y sus enseñanzas. Ahora después, pro o más o menos moderados, todos iban en línea justamente de lo que Francisco enseñó, y que su legado además quedó bien estructurado, de modo tal que hasta el más conservador no podía correrse mucho del pontificado de Francisco. De todos modos fue un cónclave corto, se esperaba que durara un poquito más, ¿no?
Bueno, que haya sido corto creo que tiene que ver con esta idea de que el legado de Francisco estaba ya perfilado y que lo que se quería continuar estaba ya organizado. Todo esto se habló en el precónclave, por así llamarlo, que son las asambleas generales que se venían trabajando hasta ahora. Todo eso ya se había hablado y el perfil de que tenía que ser alguien dialoguista y sobre todo que sea capaz de hablarle al mundo, a los problemas del mundo, esto estaba claro. De hecho, él lo dijo hoy en su discurso. Dijo varias veces la palabra paz y dijo una paz que sea desarmada y desarmante. Y desarmante. Bueno, Sí. yo creo que eso fue todo un signo. Yo creo que eso fue todo un signo porque ya dijo el tema de las guerras va a ser un tema central de mi pontificado. Y en cierto modo corrobora lo que dijo el decano de los cardenales, Giovanni Battista Re, cuando habló de un momento bisagra de la historia. Claro, porque la reforma de Francisco ya está estructurada, ya dejó una iglesia estructurada por los próximos 50, 100 años, que hay que seguir implementando y que hay que seguir aplicando no solo en el Vaticano, sino en nuestras comunidades, en las bases, en el aquí y ahora, en nuestras pequeñas capillas, grupos, en nuestros lugares de pastoral. Ahí hay que hacer la sinodalidad y la reforma sinodal. Pero ahora lo que hay que ver es un papa que pueda estar a la altura no solo de las reformas que hay que implementar, sino de los problemas del mundo. Digo, el conflicto de Ucrania, Palestina, Irán, Pakistán, India, digo, todos estos temas evidentemente estuvieron arriba de la mesa y en los trascendidos de las asambleas generales se habló en todas las comisiones. Bueno, fueron los temas que puso Francisco sobre la mesa justamente. Tal cual, el diálogo interreligioso, el cuidado de la casa común, el cuidado especial de los que más sufren, los más pobres y los marginados, que de hecho él lo dijo hoy en su discurso, ¿no? Vamos a ir a buscar a los que más sufren. Bueno, es interesante esto porque continúa justamente esta línea que ni siquiera es de Francisco, es del Evangelio, ¿no? Ir a buscar a los más postergados y a los últimos, a los que más sufren, a los migrantes, a los descartados, a los pobres, a los enfermos, es justamente a los que no solo Francisco decía que había que ir a buscar, sino lo que dice Jesús en el Evangelio. Hoy es el Día de la Virgen de Luján, instituida, si no me equivoco, por el Papa León XIII. A ver, cuéntanos un poquito la historia, cómo es todo esto. Sí, algunos ya hoy decíamos, bueno, hoy se da porque hoy es Virgen de Luján, hoy sale, ¿no? O sea, habiendo tenido un papa argentino tan importante que llevó la Virgen de Luján al Vaticano, hoy esta mañana decíamos, hoy sale el papa porque hoy la Virgen lo manda, ¿no? Hoy la Virgen de Luján. Y es cierto, porque León XIII fue quien coronó, fue quien entronizó a la Virgen de Luján como patrona de la Argentina. Así que creo que también es todo un signo, ¿no? Que haya elegido el nombre de León, que por cierto elige el nombre de León XIV por León XIII, que fue un papa muy importante en la historia de la Iglesia moderna, fue el papa de la Rerum Novarum, la encíclica Rerum Novarum, que es como el padre de la doctrina social de la Iglesia, que nos invita justamente a ver que tanto el liberalismo como el comunismo, que eran las disputas que se daban en ese contexto, en la Revolución Industrial, iban en contra, iban en detrimento del pueblo pobre, trabajador, obrero, y por eso es que en ese sentido sale la Rerum Novarum como una tercera vía que condena tanto al liberalismo como al comunismo, dialoga con el liberalismo y el comunismo, pero condena sus excesos y dice, pará, en el medio, en el centro de toda esta cuestión están las clases trabajadoras, los obreros, los que más sufren todas estas violencias. Entonces es interesante que haya elegido el nombre de León XIV porque quiere decirnos que también su pontificado, como el de Francisco, la doctrina social de la Iglesia va a ser clave. En ese momento era el debate de los derechos laborales y también la justicia social, justamente. ¿Y San Francisco de Asís tuvo algo que ver en todo esto? Sí, Francisco de Asís fue el santo de los pobres, el poverelo de Asís, el pobre de Asís, el que se quiso hacer pobre con los pobres porque decidió vivir justamente con los excluidos de la sociedad, con los leprosos, y decidió vivir como pobre, ¿no? Él dejó todas sus vestiduras y demás para mendigar, ¿no? Para mendigar en la calle y que su orden mendigue también para comer. Y de hecho León fue uno de sus grandes amigos, así que también hoy surgió esta teoría, ¿no? Si eligió el nombre León, porque León fue uno de los más importantes amigos de Francisco de Asís, entonces uno podría decir, bueno, León Francisco, ¿no? Fray León, justamente. Exactamente. ¿Qué se puede esperar? Yo le preguntaba por la relación en términos políticos, pero a ver, Donald Trump fue el primero prácticamente en felicitarlo y evidentemente tiene un esquema o tiene un proyecto de mundo totalmente diferente de León XIV, pero ambos son norteamericanos, son estadounidenses. ¿Cómo se plantea eso dentro de la Iglesia? ¿Cómo se plantea la política y la geopolítica que se pueda dar?
Bueno, es cierto que los mensajes de los papas suelen tener un tinte político, ser interpretados en carisma político, porque de hecho la fe es política, ¿no? La fe es social, es esencialmente social, por tanto, también lo podrían decir de Jesús, ¿no? Que Jesús fue un revolucionario político. Bueno, Jesús anunciaba el reino de Dios, ¿no? Y para la salvación del pueblo de Dios. Y tanto reino de Dios como pueblo de Dios son categorías que tienen una traducción política muy importante en la construcción de la sociedad, la justicia, la equidad, la búsqueda de ir a los que están más sufriendo más, de que estemos especialmente buscándolos y ayudándolos, la justicia social. O sea, ¿qué se espera? En nuestro caso hoy en día en la sociedad, los migrantes, ¿no? Que es el gran drama por el cual Trump tiene cierta reticencia hacia Prevost, porque Prevost se ha peleado ya con Trump y con el vicepresidente, no me sale el nombre, J.D. Vance. Por el tema de Vance, por el tema de los migrantes, justamente, ¿no? Porque Prevost se opuso explícitamente a la deportación masiva esta que está llevando Trump adelante. Por eso esta cierta reticencia o esta forma rara que veíamos de Trump de hablar del Papa recién en los videos. Le respondió a J.D. Vance, justamente el vicepresidente, que Jesús decía otra cosa con respecto a la migración. Agustín Podestá, teólogo, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto realmente.